nos va a permitir clasificarlas eventualmente en infecciones que producen secreción o infecciones purulentas y infecciones no purulentas, ¿vale? Además, que pueden producir infecciones en la piel de diferentes niveles de gravedad, desde unas más leves, superficiales, hasta profundas, sistémicas, bacteriénicas y con cierta distancia, potencialmente mortales si no hay un diagnóstico y un tratamiento adecuado, como acá lo describimos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos cuando colocamos el agar sangre con la siembra respectiva y hay una beta hemólisis, usted va a ver que el agar sangre se abre así y usted va a ver un halo de hemólisis completo alrededor de las colonias, de la beta hemólisis. En la alfa hemólisis usted no va a ver a través de ese halo, sino que va a haber un color como verdoso debido a la acumulación de hemoglobina, porque es una hemólisis parcial, entonces se llama alfa hemólisis, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo mal escrito de Streptococcus pneumoniae, recuerden que con esto no se escribe en latino, y la gamma hemólisis, que donde no hay hemólisis. Cuando hacemos los pasos del diagnóstico microbiológico, yo le voy a presentar algunas unidades clínicas, algunas infecciones y les voy a ir explicando cómo se hace la toma de la muestra en cada caso particular. Pero hacemos en primer lugar la toma de la muestra clínica, ¿sí? Saquen la manito acá, toman la manito arriba, este es el directo para los pasos del diagnóstico microbiológico en todo, ¿sí? 1, la toma de la muestra. Aquí te va a explicar, aquí te va a decir, toma de la muestra, transporte, el examen expreso y coloraciones, para luego hacer la escogencia de los medios reductivos en el laboratorio, y hacemos la siembra para aislamiento, identificación con todas las pruebas bioquímicas que van a aprender, y la prueba de susceptibilidad a los antimicrobianos. Les coloco una polidactilia acá, porque es un grupo selecto de algunos de los que lo decía todo el mundo, ¿sí? Una polidactilia aquí, que son las pruebas moleculares, que algunas bacterias son susceptibles de ser estudiadas por pruebas moleculares, y recuerden que la biología molecular está basada a pasos agigantados. Existen ahorita por lo menos FilmArray de secreciones, ¿no? Donde es una PCR multiespecie, multibacteriana, donde determina 10 patógenos en los suelos, por determinación de una reacción de cadena de polimerasa, reacción de algún antígeno específico de cada tipo de bacteria. Hay una multiplex ITS, o de la secreción, y te determina 10 patógenos diferentes que pueden estar involucrados en infección de transmisión sexual. Eso es lo que ustedes van a vivir, ¿sí? Eso es lo que está en progreso. Se le pongo la polidactilia para los estudios de biología molecular según sea el caso, ¿vale? Entonces, después que yo hago la toma de la muestra, el transporte en los medios adecuados, que puede ser en el mismo envase donde tengo la muestra, o en un culturete, o una inyectadora, o en muchísima secreción, lo pasé a un cubito estéril, puede ser taparroja de esos que donde se saca la sangre, seco, porque muchos laboratorios no aceptan la inyectadora. Muchos laboratorios dejaron de aceptar las inyectadoras porque algunos locos, como los médicos locos, mataron las inyectadoras con aguja y se hace escuchar y ya no más nunca. Pero si usted la manda sin aguja y le dice que el licenciado que la va sin aguja, es una inyectadora pero sin aguja, porque están reacios a eso. Ok, cuando yo veo desde el punto de vista clínico, oriento el diagnóstico, orientación diagnóstica clínica, ¿sí? Yo lo veo negro, todo lo veo negro, yo veo un análisis del color y el negro, yo puedo orientar a el diagnóstico, porque yo demuestro lo contrario de que es igual es la enfermedad. Pasa que tiene que estar sin síntomas, por todo lo que yo estudié, por todo lo que yo los ancestros, por todo lo que yo estudié por epidemiología, por signos y síntomas, yo oriento un diagnóstico clínico. ¿Sí? Luego, cuando yo hago el transporte y hago la coloración especial para ese tipo de infección, por ejemplo, el grano, yo
microbiológico de que se da. Si es un poco era positivo, racimo, si es un poco era positivo, hipertensión en cadena, o si es un ácido grado negativo, si es un ácido grado positivo por un lado, si es un estudio que está todo lo que ustedes vieron mañana en cuanto a estructura bacteriana, ¿vale? ¿Sí o no? Sí. Tengo la orientación clínica, tengo la lesión, tengo la orientación microbiológica. Ahora yo espero la identificación absoluta y la prueba de susceptibilidad. Hay laboratorios que se pueden cargar 5, 10, 7 días. ¿Usted va a esperar para poner un antibiótico hasta 7 días? Pregunto, el tema de la resistencia bacteriana, el mal uso de antibióticos, muchas cosas que están afectando actualmente el uso de tratamientos, por el mal uso que hicimos, sobre todo en el COVID que se podía. En este temerario que puso tratamiento hasta con medicina en la casa, es una cosa espantosa y bueno, la resistencia está galopante. Entonces, voy a esperar ahora 5 o 7 días. No lo puedo ver. Mira, si puedes esperar 7 días para poner un antibiótico, no lo compres. Seguro solo. 7 días mucho. Los laboratorios buenos tardan 48 horas. No es tan grave, puede esperar 48 horas. Tiene que poner antibiótico porque o el señor vive lejos, o no va a volver, está seguro que no va a volver, o de verdad que se puede complicar, es frágil, es un ancianito, ¿sí? Entonces tú puedes orientar por la clínica, la epidemiología, la edad, el grupo etario. Desde el punto de vista clínico oriental, desde el punto de vista microbiológico también puede utilizar la antibiótico-terapia en la espera de los resultados definitivos para tener el aislamiento y las pruebas de susceptibilidad para orientar mejor ese antibiótico. Si lo colocaste bien, lo dejas igual. Si lo colocaste, si hay resistencia o algo, clínica, igual se curó, lo terminaste el tratamiento. ¿Vale? Porque muchas veces el in vitro es diferente que in vitro. ¿Entendieron lo que él dijo? No. Él dice que cuando tú tienes un paciente con una infección y le pones antibióticos, si el antibiótico no está funcionando por resistencia, el paciente acepta los fríos. No existe. El paciente acepta los fríos porque también tiene fiebre. Ahora, si tenemos un paciente con fiebre, determinaste que es un tipo de infección, le pusiste un antibiótico, siguió con fiebre, siguió con leucocitosis, siguió deteriorándose desde el punto de vista clínico, obvio que no está funcionando, ¿vale? Si persiste con los síntomas, hombre, no tiene fiebre, pero persiste la secreción, aumentó los signos de fluorosis, el señor se está poniendo malito, se está poniendo mal, entonces ya te dice que no está funcionando, ¿vale? Pero ustedes pueden ir con la orientación clínica y la orientación microbiológica, y para eso es la importancia del grano. O ustedes le pregunten en el examen, ¿cuál es la importancia de la coloración de grano? Díganme. ¿Cuál es la importancia, con todo lo que me acabo de decir, de la coloración de grano? Orientación diagnóstica desde el punto de vista clínico, orientación, un diagnóstico descriptivo. Desde el punto de vista clínico, microbiológico clínico, pero también la licenciada del laboratorio, cuando llegó la coloración de grano, voy a
a agarrar la batería de identificación según se va a dar el resultado de la valoración de grado. Si es gran positivo, coloca la batería de identificación de gran positivo, claro, lo van a ver a continuación esta semana, y si es gran negativo, me voy por la batería de identificación de gran negativo. ¿Vale? Nosotros seguimos con métodos convencionales, pero existen métodos automatizados que hacen todo ese trabajo. Pero muchas veces hay que tener que volver a la base por alguna incongruencia diagnóstica de la máquina. Ella tiene que replicar, sembrar y hacer todo el método convencional, por eso es que no siempre tenemos que hacer esta parte. Entonces, en el caso de los estreptococos, volviendo a lo que nos compete, después de la siembra de la sangre y que yo veo el tipo de hemólisis, puedo utilizar un caldo de Taucher, donde a las 24 horas voy a tener el crecimiento de un precipitado en forma como de migas de pan, y yo al tomarla con un ácido platino y hacerle la coloración a ese sedimento, voy a ver pocos gram positivos dispuestos en cadenas, ¿vale? Aquí lo tienen, fíjense que es dispositivo, y aquí lo tienen en microscopía electrónica. Entonces, ya les dije, primero la clasificación por la hemólisis, el tipo de hemólisis, y ahora la clasificación por la doctora Rebeca Larsen, utilizando los diferentes antígenos específicos encontrados en la pared de los estreptococos. Entonces ya clasifica estos estreptococos, ya ven, hemolíticos, alfa-hemolíticos y los no hemolíticos. Lo puse aquí para que vean en la misma plana. Hemolíticos. Así lo escribes en latín, Streptococcus o la S, Pioneus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus disgalactiae, Streptococcus anginosus, etc., ¿verdad? O lo escribes en castellano con E, Streptococcus beta-hemolítico del grupo A, Streptococcus beta-hemolítico del grupo B, Streptococcus, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Entendimos eso, ¿vale? Se diferencian por los antígenos, o sea, los carbohidratos presentes en su pared, y ella determinó que con unos anticuerpos específicos podría ser por precipitación la determinación de los diferentes tipos de estreptococos beta-hemolíticos. Ahora tenemos los estreptococos alfa-hemolíticos. Entre los alfa-hemolíticos tenemos el estreptococo del grupo Viridans y el estreptococo pneumoniae. Son los alfa-hemolíticos. En los estreptococos del grupo Viridans está el mutans, el mitis, el sandis, etc. Y los estreptococos no hemolíticos tenemos estreptococos bovis. ¿Sí? Muy bien. En cuanto a los estreptococos beta-hemolíticos del grupo A o estreptococos piógenes, en humanos es reservorio natural, puede estar presente en las mucosas y muy eventualmente en la piel. Es un patógeno importante, un 20-30% de colonización a nivel de la faringe, e incluso en algunos casos en genitales. Las infecciones por las que está asociado, las que producen, pueden ser infecciones superficiales o locales que van desde el impético ostroso, ya van a ver las fotos, la faringitis, la faringoamigdalitis y la erisipela. Y las invasivas pueden producir bacteriemia, puede producir un poquito más intermedio entre las locales y la invasiva, un poquito más profunda, celulitis, fascitis necrotizante, etc. Más profundas o invasivas, fiebre puerperal, bacteriemia, sepsis y las complicaciones no supurativas como la fiebre reumática y la glomerulonefritis, que son por procesos de inmunidad, procesos autoinmunes que se generan post-infección por el estreptococcus beta-hemolítico del grupo A. Son enfermedades post-infecciosas. Aparecen 2 o 3 semanas después de la infección por el estreptococcus piógenes, bien sea en la piel o en la faringe. Así más o menos se ve una faringitis y una faringoamigdalitis. ¿Ven alguna diferencia? ¿Cómo se ve esta faringe? Roja, congestiva, ¿vale? Inflamada. Pero fíjense que no tiene estos acúmulos
de secreción, Sí. ni hay una hipertrofia importante de las amígdalas. El 95% de las veces que usted tiene faringitis es viral. Y es una de las causas importantes de la prolongación inapropiada del antibiótico. Porque le duele la garganta y se toma una, ni siquiera un tratamiento corto de 3 días. Una aspirina. Pero yo me curé. Seguro se autolimitó el proceso viral. Entonces, fíjense muy bien, aunque la faringitis puede comenzar así y después transformarse acá, desde el punto de vista clínico también hay diferencias. La aparición de la secreción de las placas de pus es rápido y además, desde el punto de vista viral, hay un toque de estado general. Si ven un niñito, van a ver un niñito decaído, con una temperatura que oscila entre los 38 y 38.5, con malestar, con mosquito nasal, con tos, con un cuadro general. ¿Vale? Cuando tenemos un paciente con una faringomigdalitis de este calibre, la temperatura 39 a 40, que no cede, que no baja, que la también le baja un poquito, que no se registró, la faringe sigue inflamándose, aparecen los grupos de secreción, además no hay toque del estado general, además yo con 37.5 ya me duele como que está la cédula, me duele el pelo, me duele todo con 37.5. Es coito para el dolor, oligonefrítico, pero para la fiebre 27.3 tiene que duele todo. Entonces, dependiendo del paciente, la temperatura por la fiebre nos puede hacer decaer, pero no hay síntomas, por ejemplo, tos, rinorrea, congestión nasal, no hay síntomas característicos de la infección viral. Es un paciente que tiene un fiebrón, 39-40, con escalofrío, con el aumento del tamaño de las amígdalas y progresivamente la aparición de las placas de pus. Y si usted se le hace el laboratorio, va a tener leucocitosis, va a tener neutrofilia, va a tener aumento de la velocidad de segmentación globular de la proteína C reactiva, es decir, de los reactantes del fase aguda, porque está infectado desde el punto de vista bacteriano. Etiología bacteriana. En los virales no. Además de tener los glóbulos blancos con tendencia a bajar y los linfocitos altos, los neutrófilos, ¿vale? Entonces, ustedes van en el laboratorio, van a hacer todos los pasos para la toma de la muestra en este caso. Lo vamos a repasar allá. Pero con un aplicador, con una paleta, bajas la lengua y el aplicador lo vas a pasar por acá sin tocar la úvula, sin tocar la lengua para no contaminar, y de ahí vas a hacer todas las pruebas que se realizan para el diagnóstico microbiológico, la toma de la muestra de la faringe. ¿Cuáles son las características de una adecuada toma de muestra? Uno, que sea representativa, es decir, representativa del tipo del sitio de la infección. ¿Sí o no? Sí. Entonces, en el caso de la faringomigdalitis, el exudado faríngeo. Ya todos los detalles del exudado faríngeo los vamos a discutir en clase. Como por ejemplo, si se le hace una coloración de grano. En este paso, toma de la muestra con el hisopado, si lo hacen en el mismo laboratorio, inmediatamente se la cierran en perspectiva, hacen primero los cultivos, hacen unas aplicaciones de electrogénicas en agar sangre, y con otro hisopo pueden hacer el extendido de la lámina, y después van a saber que no se hace coloración de grano, porque en la microbiota de la boca, de la faringe, hay muchos microbios de la microbiota, pero no necesariamente con microbiota. Entonces lo que se hace es una coloración de pinza para saber cuál es el predominio celular, si hay predominio de células polimorfonucleares o mononucleares, y allí oriento si es una infección bacteriana o una infección de tipo viral. Además de todo lo colectivo. Entonces les adelanto eso, pero lo estudian cuando tenemos la práctica de electrónica. Esta infección que vemos allá, en algunos niños, pero en los niños, puede producir, depende del tipo de proteína N de la pared, lo que llamamos escarlatina, que es la misma faringomigdalitis con una exantema. El paciente se pone con una erupción maculopapular generalizada, fíjense los cachetitos del niño, y
y una lengua frambuesada. Y cuando usted abre la garganta, tiene una faringitis. ¿Sí? Es un tipo de proteína M que produce esto. Este niño va a generar, esta persona, este paciente, este sistema inmunológico va a generar anticuerpos contra esa proteína M. Probablemente en el futuro no haga carga porque lo está protegiendo contra ese tipo de proteína M, pero sí puede presentar una faringitis porque no es inmunidad cruzada con otro tipo de proteína M. El infectivo costroso, esto comienza como unas pápulas en la piel, ¿sí? Al inicio puede ser una pápula así, con una poquito de secreción blanquecina amarillenta, posteriormente se convierte en una costra. Fíjense las diferencias de los diámetros, como por ejemplo acá, este niño a lo mejor se mete la mano en la boca o se manipula, hay una mayor extensión, ¿verdad? Existe una alta contagiosidad, contacto piel con piel. Entonces, si él se manipula, rompe las lesiones y toca el resto de su piel susceptible, va a tener una lesión más grande porque está autoincoagulando con bacterias. Se transforma en una lesión costrosa, ulcerocostrosa, con secreción, que para toda la toma de la muestra tenemos que levantar esa costra después de hacer una fisiológica o con yodo polimino si no es alérgico, y luego tomar la secreción del fondo de la úlcera. El fondo de la úlcera, ahí se hace coloración de grano y todo lo pasa en el diagnóstico microbiológico. Este tipo de costras se llaman costras mielicéricas porque son color miel, típico del Streptococcus, de infecciones por Streptococcus pyogenes. Fíjense acá, como si tuviera una descamación, como que se estuviera formándose la costra y el color característico de la costra. Una infección que en profundidad llega hacia la dermis superficial y epidermis y dermis superficial. No es tan profunda, ¿vale? Pero puede alcanzar grandes extensiones y afectación linfática superficial. Se llama erisipela. Anteriormente era muy frecuente en la cara porque el Streptococcus pyogenes estaba colonizando y había una muy mala salud bucal. ¿Sí? Por razones económicas también ahorita hay mala salud bucal y pueden verse a través de erisipela facial. Normalmente ocurre en las extremidades, sobre las extremidades inferiores, porque están relacionadas también con pacientes con diabetes, con insuficiencia vascular, obesidad, trastornos de la circulación linfática en esos pacientes con pequeñas rupturas a nivel de los dedos, de las uñas, etcétera, de los pies. La bacteria puede rápidamente llegar a los ganglios linfáticos, a la circulación linfática y a la área superficial y producir esta extensión de lesiones. Características fundamentales de la erisipela: bordes bien definidos. Fíjense que aquí lo están señalando con un lápiz, con un lapicero. El eritema intenso, algunas veces incluso violáceo, pero es intenso el eritema, es muy rojo, y la formación de estas filteras con un contenido claro, un contenido serohemático o amarillento. Fíjense acá también la formación de esta bula o de esta ampolla, ¿vale? Entonces acá, por ejemplo, fíjense que como hay cambios distróficos en estos miembros inferiores, de que hay alteración de la circulación como sea. Ustedes se ponen a evaluar estas uñas y esas uñas no son de mala calidad, son incluso hipertróficas, quebradizas, con pigmentos inadecuados, etc. Y fíjense el grosor de la piel. Hay que la uña cambia en circulación vascular y linfática. Solo los hace más susceptibles para ello. ¿Cuál es el sitio para la toma de la muestra? El sitio ideal para tomar la muestra. En la ronchita, ¿no? Sí, la ampolla esa que se está fabricando. En el borde porque está más activo. No. No en la ronchita directa. En la ampolla. Sí. Okay. No se toma muestra en la erisipela. Desde el punto de vista clínico es tan evidente, como dice ella, tan evidente que tú no tomas muestra, porque además solo menos del 3% del rendimiento diagnóstico. Eso tú le vas a hacer esa plata, para lo más probable el 95%
trasudado de otra cosa, ¿sí? Un trasudado inflamatorio de otra cosa. Entonces, el erisipela no se toma muestra, porque la muestra representativa sería una biopsia de piel, y no es lo único porque ya desde el punto de vista clínico es obvio, microbio, ¿verdad? Y además, desde el punto de vista microbiológico, porque no se hace el aislamiento, identificación, antibiograma, porque el Streptococcus pyogenes es 100% sensible a la penicilina aún, y el tratamiento con penicilina. Con grandes extensiones y inhibición de la síntesis proteica podemos poner penicilina clínica, y en los pacientes alérgicos, vancomicina clínica. En los pacientes alérgicos a la penicilina. Entonces, esto, de una vez tratamiento. Eso sí, estas grandes extensiones de afectación de la piel, si se elevan, estas mulas pueden ser gigantescas, queda como muy expuesta cuando se decapita. Lo ideal es tratarlo como un paciente quemado, porque si usted levanta toda esa piel, la susceptibilidad a infecciones por otros microorganismos, en este caso, si está hospitalizada, microorganismos del hospital, es muy alta. Voy un poquito más rápido. La diferencia entre aquello que acabamos de ver, borde bien definido, un color se ve rojito, brillante, ¿sí? La presencia de la formación de mulas y por lo general tiene una trayecto linfático y un ganglio superficial inflamado. Lo ves clarito del librito. Yo voy a poner esa foto. Acá, fíjense acá, los bordes difusos. Sí. El eritema está, pero ven que es como opaco. Sí. Y se ven como los poritos, y no hay fricteras. Entonces esto es una Celulitis. celulitis. La diferencia entre una celulitis que el papá de la celulitis es Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus, el papá de las infecciones de piel y partes blandas en general, de herida quirúrgica para infecciones de la comunidad, ¿sí? Infección de herida, celulitis, etc. Entonces, es importante desde el punto de vista clínico orientarse en una celulitis o si es una erisipela. ¿Vieron la diferencia? Sí. Desde el punto de vista clínico se aprecia. Ahora, fíjense acá. A ustedes le van a preguntar enfermedades producidas por Streptococcus pyogenes. Y algunos profesores le van, si ustedes ponen celulitis estreptocóxica, le van a decir, no, eso es un porcentaje muy bajo, no le interesa. Si hay un porcentaje muy bajo de esta celulitis, de donde no toman la muerte porque no tienen cómo, no van a hacer una biopsia de piel, en donde los bordes no están definidos, pero el color es bien brillante y se ve como más afectación en la el color es más brillante de lo normal, pero también se ve como una afectación más profunda, no hay bordes definidos y hay como que una formación de flictenas o de ampollas, y tú dices, ¿será una celulitis? ¿Será la que está comenzando? ¿Qué será? ¿Le hacemos la biopsia? No, ya manda que esa gente. En esa podemos colocar un antibiótico que ataque al estafilococo, que es el papá de los de parte blanda, y que al mismo tiempo tenga acción con el Streptococcus pyogenes. ¿Sí? Porque hay un porcentaje de Streptococcus que hace celulitis muy bajo. Entonces tenemos otras infecciones que son más severas, que son las infecciones invasivas. Entre ellas tenemos la endometritis, la fiebre puerperal, bacteriemia, sepsis, escarlatina, como ya lo dijimos, la fascitis necrotizante y el síndrome del shock tóxico estreptocóxico. Fascitis necrotizante es una infección más severa, grave, potencialmente mortal, que produce Streptococcus pyogenes. Es capaz de producir grandes extensiones de compromiso. La diseminación ocurre, se llama fascitis. La diseminación por donde ocurre por la fase muscular, ya no es una celulitis. Entonces tú tienes que hacer una limpieza quirúrgica rápida, porque la evolución es tórpida, potencialmente fatal, y los grandes defectos que van a quedar
permanentemente, dependen de la rapidez en la que tú agarres al cirujano por la frente y le digas que te limpie, porque el paciente tiene una paciente improvisada. ¿Qué ven ustedes aquí de diferente? Además que es feo. Muchas cosas. ¿Cómo es? En esta son varias y en esta solamente una. Sí. ¿Ah? En esta hay varias y en esta solamente hay una sola. Mira la forma en la que se hicieron las filtenas y el color de la secreción. Sí. Hay más necrosis, fascitis necrotizante, la fase está negra, está La necrótica. negra. Y fíjense que aunque los bordes hay una cierta tendencia a la definición por acá, en este caso, como es más profunda, esto no nos sirve mucho. Lo que sí nos Exacto. sirve es que es una fascitis necrotizante, que esto evoluciona rápidamente, son grandes extensiones, que tienen que hacer una limpieza quirúrgica, que el diagnóstico lo das por anatomía patológica cuando ves que llega la infección hasta la fascia, porque si es más profunda, se trata de una mionecrosis, son otros microorganismos, aunque por ir un poquito más, por lo general es mionecrosis, son producidos por otros microorganismos, entre ellos los clostridios. ¿Ven la diferencia? Sí. Entonces lo importante es que este paciente se ha llevado al pabellón y colocarle rápidamente los antibióticos, porque si no se va a morir. Entonces fíjense acá, el color de esas filtenas y las áreas oscuras que ya se aprecian, el edema impactante, y aquí tú dices, bueno, los bordes, ¿qué me importan los bordes? Tengo necrosis, tengo que ir para pabellón. Ok, las secuelas o enfermedades necrotóxicas son otras entidades clínicas introducidas 2 a 3 semanas después de la infección con el infección, bien sea de faringe, bien sea de la piel. Tenemos en primer lugar la glomerulonefritis leptotóxica, que es el daño glomerular por el depósito de estos complejos antígenos-anticuerpos. Se producen anticuerpos contra estas proteínas leptotóxicas y se depositan en el glomérulo, y después se produce un síndrome inflamatorio atacando a esos complejos depositados que van a dañar progresivamente el glomérulo, y ese daño glomerular se puede autolimitar, se puede curar solo, o por supuesto con cuidado por nefrología, etcétera, o puede llegar a una insuficiencia renal. Complejos autoinmunes, es decir, antígeno, se le pegó un anticuerpo, se precipitó en el glomérulo y luego el sistema inmunológico ataca esa precipitación y daña el glomérulo. No son cristales de glomérulo, no son cálculos, no. Son depósitos de complejos Y autoinmunes. después el sistema inmunológico lo Y ataca. entonces en esa entidad clínica va a haber sangre y proteínas en la orina, el paciente va a tener edema y signos de hipertensión arterial. Si ese paciente le hace una proteinuria, son un detectable de proteínas en la orina y luego una cuantificación, y le tiene que estar pendiente de sus pruebas de función renal para determinar el grado de afectación y por supuesto la evolución de ese paciente. Puede llegar a la glomerulonefritis crónica, a una insuficiencia renal, se puede recuperar o muy poco se puede morir. Y el otro es la fiebre reumática. Recuerdan la proteína M, se generan unos anticuerpos contra la proteína M, y esos anticuerpos pueden reconocer antígenos de células específicas de nuestro organismo, antígenos por ejemplo, que se pueden encontrar en el corazón, en las válvulas cardíacas, en los cartílagos articulares y en el tejido celular subcutáneo. Entonces se produce la fiebre reumática, se produce daño al miocardio y válvulas cardíacas. Sí existen unos criterios todavía que se utilizan, ¿no? Mayores y menores para diagnóstico de fiebre reumática, carditis, valvulopatía, encefalopatía, y como criterios mayores, los nódulos subcutáneos, y bueno, ya van a ver todas las formas de diagnosticar una fiebre reumática. Estos pacientes quedan con trastornos estructurales de la válvula, daño estructural valvular y predisposición o susceptibilidad a que se sienten allí una válvula sana en ese movimiento que ustedes vieron. ¿Han visto fisiología cardíaca y todas esas cosas? No han visto eso. No, cuando vean esas válvulas se tocan aquí, no se pega nada. No debería pegarse plaquetas, no se debería pegar ninguna, si hay ninguna bacteria ni nada. Pero si hay un daño estructural, lo que pasa con la sangre, y todos los días hacemos manteniendo. Todos los días
todos hacemos mantenimiento. Sí, no me voy a de terror. Cada vez que se cepillan los dientes, cada vez que se hace una bacteria fisiológica transitoria, el sistema inmunológico depura tu sangre rápidamente. ¡Wow! Un cuerpo tan hermoso. Bueno, en un paciente con un daño valvular, ahí se puede pegar cualquier cosa, las plaquetas, etc. ¿No? Y se forma una irritación, más. Estos pacientes pueden terminar en intercambios valvulares o hay que ponerle, dependiendo de la gravedad del daño, un tratamiento profiláctico con penicilina mensual para evitar las recurrencias de las infecciones y la afectación otra vez de la válvula. Ok. No, me pongo para atrás. Bien. Entonces los factores de patogenicidad, recuerden que ustedes tienen que hablar de patogenia. ¿Qué es la patogenia? Lo que generó el efecto tóxico sobre el cuerpo. ¿Ah? Patogénesis, enfermedad, génesis, origen. El origen de la enfermedad. Muy bien. Toda la serie secuencial de eventos sucesivos. Wow. Para que ocurra una determinada enfermedad que va desde el hábitat, de donde se encontraba ese microorganismo, cómo hubo la interacción con el ser humano, por qué se enfermó ese ser humano, por eso sus barreras de defensa que permitieron que se curara esa infección, y cuáles son los factores de patogenicidad que tiene esa bacteria para colonizar, invadir, evadir el sistema inmunológico, evadir las barreras de defensa y diseminarse para posteriormente producir signos y síntomas, es decir, la enfermedad. Y ustedes cuando me pregunten, perdónenme que me parece que es horrible para ustedes y horrible para ustedes, tienen que describir esos pasos de forma secuencial y así, no hace tampoco una profundidad molecular, pero sí destacando cada elemento estructural o cada toxina o cada enzima que se produce, que tiene este determinado microorganismo para hacer la enfermedad, para hacer una patogenia. Entre ellos tenemos una cápsula, la de ácido hialurónico en los grupos A, B y C, la proteína M. Entonces, entre la cápsula y la proteína M son antifagocíticas, evaden el sistema inmunológico. Ácido gluteicoico con proteína M, peptidasa C5A y el pili hacen la adherencia, la adhesión. Y luego todas esas enzimas de degradación de células hacen la diseminación. Con las toxinas también contribuyen a otros enzimas, por ejemplo, la ectodermia de la escarlatina, la fiebre, el shock tóxico. Estos tóxicos son eventos que se producen por las toxinas. Aquí tenemos el mecanismo de acción de cada uno de estos elementos, por ejemplo, la toxina nitrogénica, que está en el sartén. También produce fiebre, también produce una superestimulación del sistema inmunológico. Las hemolicinas que inician los eritrocitos, dos tipos, que son las denominadas estreptolicinas, que también le permiten, al degradar los eritrocitos, les nos permiten, gracias a eso, identificarlas en el laboratorio, dependiendo del tipo de hemólisis que produce. Aquí tenemos otros que se encargan de degradar fibrina, que son factores de diseminación, degradar elementos estructurales de las células o de los tejidos para diseminarse. Tenemos estreptokinasa, estreptodomasa y meduloidasa. ¿Vale? Ok, entonces rápidamente el estreptococo hemolítico del grupo B, el estreptococo Galaquier, importante, forma parte de la microbiota gastrointestinal, es un patógeno muy significativo desde el punto de vista clínico por su impacto a nivel neonatal. Puede producir sepsis y meningitis neonatal. Existe la sepsis y meningitis neonatal precoz y la tardía. La precoz es más orientada a este microorganismo, como Galaquier. Sobre todo este serotipos 1A1, B1, C2 y 3, y en los adultos eventualmente, sobre todo los pacientes adultos
debilitados, etcétera, pueden producir bacterias, endocarditis, infección de piel y tejidos blandos y hasta siembra a tejidos como la osteomielitis. En los adultos puede producir también colonitis y endometriosis. Puede estar como microbiota colonizante, por eso es importante. Fíjense que las mujeres pueden tener 25-40% de colonización de serotipo 3 y allí en el paso del bebé colonizar e infectar al bebé, por lo tanto hay que ser el despistaje de Streptococcus amaranthiae en las embarazadas. Pueden estar en el tracto intestinal, vagina, cervix y uretra. Los del grupo C normalmente se encuentran en animales, pero ocasionalmente pueden estar en los humanos y producir infecciones similares a las de los otros grupos, ¿vale? Aquí tenemos un diagrama más bonito con el Streptococcus amaranthiae, todo lo que tiene que ver con neonatos, neumonía, bacteriemia, sepsis, meningitis, Streptococcus pneumoniae. Sí, fíjense que Streptococcus pneumoniae lo voy a tratar como los parasitolíticos, pero puede producir todos los beneficios naturales, o toma, puede producir otitis, sinusitis, neumonías, bacteriemias, ¿vale? Meningitis. Entonces el Streptococcus pneumoniae también es un patógeno muy importante en cuanto a la producción de infecciones en el ser humano. Y los Streptococcus mutans, que forman parte de los Streptococcus del grupo Viridae, también alfa-hemolíticos, que están relacionados con todo lo que es la enfermedad periodontal, infecciones relacionadas con la boca e incluso la producción de caries son debido a estos microorganismos que producen un mesilae importantísimo en combinación con todo el metabolismo del azúcar que comemos, caries. Ok, ya salimos de los Streptococcus hemolíticos del grupo A, perdón, de los Streptococcus betemolíticos. Ahora vamos a hablar de los Streptococcus no betemolíticos. En este caso, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans o Streptococcus del grupo viridans pertenecen al grupo de los Streptococcus alfa-políticos. Muy bien. ¿Y qué significa que sean alfa-políticos? Parcialmente. Y hemólisis parcial. Y el Streptococcus bovis, que no es hemolítico. En cuanto a Streptococcus pneumoniae, ok, características poco gram positivos. Importante acá, ustedes ponen poco gram positivos en el cuerpo de él. Normalmente, sobre todo las muestras clínicas, son diplococos, gram positivos lanceolados. No pongan, el paciente tiene una neumonía, le preguntan, ¿cuál es la muestra? Le punto, ¿qué coloración hiciste? Gran. ¿Qué observa en la muestra? Cocos y cuerpos en cadenas, cortas, largas, diplococos, gram positivos lanceolados. ¿Qué significa lanceolado? Tiene forma como de antifaz. Para mí lanceolado es como una lanza, pero no. También. Que es como una forma de antifaz, como que tiene, como que está rasgado. Un poquito más alargado, como un poco así redondísimo. ¿Lo ven? ¿Ven? Sí. Como un antifaz. Y si se ponen como que a ver con mucha curiosidad, aunque esta es una coloración que no sé si es una coloración de gris, o sea, se ve positivo, se le ve como la cápsula, ¿vale? No es tan fácil de ver la cápsula a los neumococos. Son encapsulados, lanceolados, se agrupan en pares, cadenas cortas cuando lo sacas del cultivo y producen todas las infecciones que ya les comenté, ¿vale? Producen hemólisis alfa, forman parte de la microbiota normal del tracto respiratorio superior. La cápsula es polisacárida, existen muchos subtipos de neumococos. Los antígenos capsulares son los que lo hacen diferentes y la determinación de estos antígenos capsulares nos permitió saber cuáles eran los serotipos más frecuentes en la neumonía de los adultos y en las infecciones de los niños. Por lo tanto, de ahí sacamos una laboratorio buena que tuvieron que haber discutido con el profesor Alexis, ¿no? Y tenemos unas vacunas con diferentes tipos de número de serotipos de neumococo, 7 serotipos, 9 serotipos, y la Neumovac 23 que tiene 23 serotipos.
que está protegiendo contra 23 serotipos de neumococos, que son los que producen más frecuentemente infecciones. ¿Vale? Entonces, los alfa-hemolíticos, entre ellos también tenemos los glucoviridans, mitis, mutis, santis, etc. Habitantes normales de la orofaringe, del tracto gastrointestinal y genitourinario, también están asociados con, además de las infecciones a nivel de la boca, de todo lo que es a nivel periodontal, ellos pueden producir bacteriemias y con esa bacteriemia una siembra a distancia sobre todas las válvulas cardíacas. Entonces, cuando tenemos un procedimiento odontológico de un paciente con una valvulopatía, hay que poner profilaxis, un antibiótico para que no quede siempre en el corazón. En eso, empezaron las gaitas. Fíjense esta enfermedad periodontal, una encía normal sanita, fíjense esta encía toda congestiva, inflamada, aquí debe haber movilidad dentaria, fíjense cómo están los surcos gingivales tan pronunciados, ahí hay muchísimas bacterias. Recuerden que el surco gingival es el que tiene el mayor contenido, la mayor cantidad de bacterias, sobre todo bacterias anaerobias, ¿sí? Entonces este paciente, con una mínima manipulación debe tener ya una bacteria, ¿no? Y bueno, para finalizar rápidamente los enterococos, también son pocos positivos, forman parte de la microbiota intestinal y de las mucosas del ser humano, y que son capaces también de producir infecciones localizadas, por ejemplo, infecciones urinarias, sobre todo a nivel nosocomial, de cierto tipo de pacientes, pueden producir bacteriemias y pueden haber translocación del intestino a la sangre, una lesión intestinal y puede incluso producirse en la distancia una endocarditis. Forman parte de los microorganismos que producen infecciones nosocomiales. Antes eran considerados estreptococos del grupo T, pero luego por razones de biología molecular y diferencias entre estos grupos los cambiaron para el grupo enterococos. No producen hemólisis, el hábitat en el colon, producen infecciones oportunistas, como se le dijo, las sacan de su hábitat, las sacan de su sitio normal donde tienen que estar y se translocan a otro sitio y producen infecciones. Están relacionadas, por ejemplo, las lesiones intestinales, herida por arma blanca, ruptura, úlcera hueca, herida por arma de fuego, cirugías, tumores, cáncer, donde hay lesión a nivel intestinal, ellos pueden migrar a la sangre y producir la bacteria, y además se pueden producir abscesos intraabdominales. Pueden producirse infecciones intraabdominales, sí, porque ellos pueden estar colonizando a nivel del periné y pueden eventualmente subir, o puede ser inoculada por nosotros durante el ciclo de visita. Eso sí es malo. Lo más frecuente, las crisis más frecuentes relacionadas con infecciones en el humano, de los focos fecales, que es el que tiene mayor porcentaje de producción de infecciones en el humano, pero el paeso es el que tiene mayor porcentaje de infecciones antimicrobianas comunes, entre ellos la penicilina, que es lo que se utiliza para el tratamiento de los enterococos fecales. Los paesos son 3. Aquí tenemos en esta serie, que depende del centro, depende de la institución, depende del estudio, del país, puede ser el tercero o el segundo patógeno nosocomial. En inclusión del intestinal o bacteriemia, ¿vale? Dependiendo del estudio. Acá no tengo el estudio de donde saqué esto, pero bueno. 0 para todo. Diagnóstico microbiológico, ya lo dijimos, ¿vale? Saquen la mano. Primero, Como la muestra. usted va a decir, usted no va a poner esto así, usted tiene que desarrollar aquí. Así tiene que ser 25. Así tiene que En mi ser. caso, las licenciadas hacen así, clase. En lo mío, te lo 25. Porque por lo menos no va a poner esto. Pero si te presentas un caso clínico, toma de la muestra, depende de lo que tenga el paciente, la muestra representativa es tal. Exacto. Transporte, dependiendo de cómo te va a la muestra, si te va a venir, si te va a Con venir. hisopo. El examen directo para la coloración de grado, la coloración de Ginseng, la de Sid-Nielsen, la que usted va a hacer dependiendo de lo que usted está sospechando. Sí, Nelson. El cultivo para el aislamiento, el agar sangre, en este Para caso, agarrarse. siempre el agar sangre. Y las ciertas consideraciones como otro tipo de microorganismos que vamos a utilizar otro lugar. O, por ejemplo, utilizar el cálculo del coquero, que en 24 horas también te va a dar un crecimiento y una orientación microbiológica.
prueba de catalasa, son catalasa negativo, los estafilococos son catalasa positivo, es la destrucción del peróxido de hidrógeno. Esa prueba no la hacemos en el laboratorio, pero en una lámina pones colonias y le colocas agua oxigenada y se libera gas, burbujas. Sí, se genera una burbuja que es gas y agua. Y de allí vamos a las pruebas de identificación y las pruebas de susceptibilidad a los antibióticos, que le den poder, porque si es un estreptococcus piógenes, no hacemos la prueba de susceptibilidad. Fíjense acá, según el tipo de hemólisis, alfa, beta y gamma o no hemólisis, tenemos en los alfa hemólisis para diferenciar los estreptococcus pneumoniae de los estreptococcus icovirians. Hacemos el test de octotina, un disco de octotina en el cultivo de dar sangre, y si es sensible, el estreptococcus pneumoniae, si es resistente, son los estreptococcus icovirians. ¿Vale? En la hemólisis beta hago el test de vacitracina. ¿Con qué letra comienza aquí vacitracina? Un B. Con A. Aquí vacitracina con A. Ah, ya. Vacitracina con A, porque es un disco que tiene una A y es para la identificación, la consideración, el diagnóstico del estreptococcus hemolítico del grupo A. Es sensible a la vacitracina, si es sensible es estreptococcus piógenes, y en eso, una garza de crecimiento, coloco el disco A, que te diagnostica el estreptococcus del grupo A. Por eso digo vacitracina con A, para que mnemotecnia examen. ¿Sí? Si son resistentes, son otro grupo de estreptococcus. Y los que no producen hemólisis, aquí están las pruebas serológicas con todos los antisueros para los diferentes subtipos de estreptococcus hemolíticos del grupo A, B, C, D, F, E, W, C. Con esas pruebas de hemólisis, ya lo dijimos, aquí tenemos la beta-hemólisis, ya supongo que lo dijimos, ¿no? ¿Y por qué tenemos esa otra vez? Ok. Se me coló otra vez esta. Fíjense acá. Es que el tipo de vacitracina con A. Sí. Estreptococcus hemolítico del grupo A. Punto. Aquí así se ven las diferentes precipitaciones, aglomeraciones con los diferentes antisueros y los antígenos del estreptococcus A, B, C, D. Donde me dé esta coaglutinación, ya yo sé que ese es el determinado tipo de estreptococcus del grupo B. Y esta es una prueba de CAM, que es para diferenciar o para buscar el estreptococcus agalactiae. Por ejemplo, aquí estoy diferenciando un estreptococcus agalactiae de un enterococo. En este medio de cultivo paso una raya con una siembra de Staphylococcus aureus, que también es hemolítico. El Staphylococcus aureus, y luego le paso una raya transversal, transversal de Staphylococcus, horizontal de la secreción. Si se magnifica la hemólisis en un estreptococcus agalactiae y en una prueba de campo positivo. Esto lo hacemos en la práctica, se me pregunta, pero para que sepan cómo yo voy a ir identificando. La prueba de identificación final, ¿vale? Es una batería para estreptococcus. Fíjense que el enterococo no magnifica la hemólisis, ¿no bien? Vale. Y aquí se terminó. La prueba de octotina en neumococo, octotina positivo. Para diferenciar los alfa hemolíticos, la prueba de octotina. Si es sensible, es neumococo. Si es resistente, es estreptococo del grupo Virions. Existen otras pruebas bioquímicas, como el test de espurina, pruebas bioquímicas, test de espurina, cuando se pone así negro, son enterococos fecales. Por ejemplo, aquí este es un estreptococo del grupo Virions, ¿vale? Se pone así negro. Ok, en las conclusiones en general. Genero estreptococcus, un importante microorganismo que produce un impacto clínico importante en el ser humano con la gran cantidad de funciones que produce, y además forma parte de la microbiota, tiene características estructurales, bioquímicas y que permite su identificación y clasificación. Tiene importantes factores de patogenicidad y cada uno va a estar relacionado con uno de los pasos de la patogenia, estudienlo. Y la identificación microbiológica consta de varias pruebas posterior a su aislamiento en las diferentes muestras.
Ya, terminamos.